Me alegro de veros de nuevo, como ha dicho Miguel, el grupo de Málaga que pudimos estar con vosotros en la celebración del 50 aniversario. La verdad es que gozamos en la comunión con la Iglesia aquí un día precioso. Creo que nos fuimos súper bendecidos del buen ambiente que pudimos disfrutar en la comunión que tuvimos ese día aquí. Y dar las gracias por vuestro trabajo ese fin de semana. Yo sé que para vosotros también como congregación fue una fecha importante. Entonces quiero reiterar mi reconocimiento a ese esfuerzo vuestro y mi gratitud por la acogida que tuvisteis con todos los hermanos que vinimos. Aquí estábamos de Málaga y de Pinos Puente, en lo que yo tenía más cercano, pero toda la visita que pudimos tener. Animo en este sentido a vosotros a poder, en la fidelidad que mantenéis con el Señor, a seguir creyendo en esa gracia que Dios tiene para vosotros aquí en Antequera. Y debemos ser todos muy agradecidos, porque nos faltan razones para ver cómo en la bendición del Señor hay mucha riqueza, ¿no? Es esa bendición del Señor la que enriquece y que no añade tristeza, no añade nada que tenemos que lamentarnos. En lo que viene del Señor siempre es positivo. Doy gracias a Miguel que me extiende esa invitación a compartiros la palabra, a vosotros por recibirme ese día domingo con el testimonio precioso de todos los grupos que pudimos escuchar. Yo me sentía súper bendecido y no veía necesario, y luego ya, como mencioné, la hora ya estaba un poco cercana, ya olíamos a paella, y competir con la paella en ese momento como que yo jugaba en desventaja. Pero yo tenía la convicción principal de que Dios había hablado en ese culto mucho a través de vuestros testimonios, a través de la alabanza, a través del testimonio de los grupos de aquí de la iglesia. Había habido una palabra rica de parte del Señor en ese testimonio, que es lo que más vale, la vida de cada uno de vosotros, en lo que Dios hace en cada uno. Y por ese lado yo me sentía muy tranquilo de que habría oportunidad de poder compartir esa palabra, como ahora en esta mañana, en este otro momento con vosotros. Me siento muy contento, muy bendecido. Damos gracias al Señor de poder alabar a Dios juntos. El unirnos nos ayuda. Dios está con nosotros todos los días, en todo lugar, pero nos reunimos y como que hay lo que dice la Biblia, ¿no? Esa bendición y vida eterna que Dios envía allí donde nos congregamos en su nombre. Y es bueno tener la ayuda. Cuando yo canto y escucho que hay más gente cantando a mi lado, la alabanza es del Señor, viene, Él me la pone en la boca, los motivos no los tengo que buscar yo, Él es el que hace la obra y te pone en el corazón, nos pone en el corazón alabarlo. Pero cuando tú tienes la ayuda de otros hermanos que en su canto lo que estamos es testificándonos unos a otros, y tenemos el servicio del grupo de alabanza, doy gracias a Dios por el grupo, creo que es un trabajo excelente y una bendición. Hay que dar gracias por ese esfuerzo, por esa dedicación de los músicos, de las voces, de ensayo, porque aunque la alabanza es del Señor, no necesitamos sino reconocer la obra de Él, pero somos privilegiados y tenemos no solo este lugar preciosísimo que el Señor nos ha dado, sino también los hermanos que cantamos juntos y el grupo de alabanza que lo hace con tanta excelencia. Por ese lado yo me siento muy bendecido en esta mañana y seguro de que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. No importa el momento que estés pasando, no dejes de confiar en que el Señor está por ti. No dejes de confiar de que el Señor, todo lo que nos pueda estar ocurriendo y nuestras circunstancias en este momento, la confianza en el Señor es algo, hermanos, que va más allá del entendimiento. Sentirte arropado por el amor de Dios es algo también que nuestra mente no alcanza a comprender. A veces nos sentimos muy indignos, pero aún así el Señor está siempre abierto a bendecirnos. Y le tenemos que creer. El creo en ti que hemos cantado, y esa confianza de que aunque parezca que andamos en ese lugar de incertidumbre, como sobre las aguas,
el Señor nos va a sostener. Y por ese lado alabamos su nombre y le damos gracias. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Tengo que moverme de manera que no haga que se acople. Lucas, capítulo 17, vamos a leer el pasaje de los 10 leprosos que son limpiados. Aleluya. Lucas, capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Yo leo la versión Reina Valera del 60. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Pues sabéis que Galilea estaba al norte, Samaria en medio y Jerusalén en Judea estaba en el sur. Es el mismo camino que hizo Jesús cuando se encontró con la mujer samaritana. Tuvo que pasar por la región de Samaria. Dice que en ese camino, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Yo creo que todos sabemos, ¿no?, que había ese tipo de enfermedades en ese tiempo, que la gente era considerada impura, no solo en el sentido de el temor a que se pudieran contagiar, sino que también eran excluidos porque había, como con la enfermedad, el entendimiento de que eran impuros como un castigo de Dios, y esa gente mejor ni tocarla, ¿no? Entonces esta gente se pararon de lejos. Hay otro pasaje en la curación de un leproso que tú habrás leído en el Evangelio en otro lugar, donde hay un leproso que se acerca al Señor y se postra en tierra y él le dice: Señor, si tú quisieras, tú puedes limpiarme. Y que dice la Biblia de una manera preciosa que Jesús le tocó. Una persona que era de los que no se podían tocar. Pues, hermano, eso me conmueve porque yo sé cómo es Dios y Jesús con nosotros, ¿no? No le importa mancharse las manos, Él fue a la cruz por nosotros. Entonces eso tiene que estar muy claro, por muy indigno que nos sintamos, de que tenemos que ir a Él. Si no vamos a Él, a veces decimos que yo no me siento digno y tal como yo me porto no creo que Dios me vaya a escuchar. No, si no vamos a Él, ¿a quién vamos a ir? Como dice Pedro, ¿a quién vamos? Y Él está todo el tiempo queriendo que vayamos. Entonces este hombre tuvo la osadía de acercarse y si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Y el Señor tocándolo, le dijo: yo quiero, se limpio. Y fue precioso, hermanos, esa oportunidad donde el Señor le dijo, igual que ahora aquí le va a decir: bueno, ya has sido limpiado, vete, muéstrate al sacerdote, ofrece la ofrenda que tienes que ofrecer para testimonio para todos ellos, ¿no? Pero no le digas a nadie. En ese caso le dice el Señor: no le digas a nadie. Ese hombre no le hizo caso. En uno de los evangelios dice que él fue por todos lados hablando y diciendo lo que el Señor había hecho con él, de tal manera que Jesús se vio metido en un jaleo de gente que lo buscaba, que él se tuvo que apartar un poco, porque a Jesús le incomodaba mucho. Yo no lo entiendo muy bien, pero le incomodaba mucho esos populismos. Él no era tanto querer que la gente estuviera detrás de él como el que va detrás de una figura, sino que la gente entendiera el mensaje del Evangelio, ¿no? Bueno, en este caso es muy diferente. Desde lejos, este grupo, además es la primera vez que veo de una sanidad a un grupo entero de personas, como si son estos 10 leprosos. Entonces dice que, estando lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, se volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y cuando llegó allí donde Jesús, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Dice Lucas que este era samaritano. Como estaban en esa región, entre Galilea, Samaria, Judea, pues entre el grupo había un samaritano. Pues este fue el que se volvió. Respondiendo Jesús les dijo y pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ahí. ¿Qué cosa?
yo pienso en el Señor, hermanos, en el corazón del Señor, y me gusta pensar esta pregunta de Él, ¿no? Del favor. Él siempre está dispuesto a hacernos favores. Siempre está atento a mostrar su gracia. Y Él cuando espera una respuesta, no espera una respuesta por sí mismo. Él, hermano, él no le hace falta ni siquiera nuestra alabanza, pero en su gracia Él sabe cómo aprovechar ese favor para que en ti y en mí produzca un fruto que todavía sea más bendición para nosotros. Esa pregunta del Señor, pero no fueron 10 los que han sido limpiados. Los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ay, yo digo al Señor, Señor, que yo nunca produzca en ti esa pregunta, ve dónde estás tú. Yo quisiera saber responder al Señor a cada favor que Él me hace. Porque si yo sé responder, el mayor beneficiado voy a ser yo mismo. ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este final, yo voy a empezar por el final. Este final un poco desencantado del Señor, narrándose como se narra un milagro grande en grupo, un grupo de 10 personas que fueron de pronto limpiados de esa lepra que les mantenía completamente con una vida al margen de todo futuro, de toda posibilidad de desarrollar una vida normal. Pues termina este acontecimiento termina con esa parte un poco triste, que yo digo, Jesús no buscaba favor para él. Tú aprendes las palabras de Jesús en el Evangelio, aprendes el carácter de Dios. A veces hemos tenido la idea de que Dios es tú me das, yo te doy, si tú no me das, yo no te doy. Y la palabra de Jesús en el Evangelio nos muestra cómo nuestro Padre Celestial, Él dice tú, aunque se te fue dicho, odia o aborrece a tu enemigo, yo os digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor dice, yo quiero que ustedes seáis como vuestro Padre Celestial. Y Él muestra cómo es el Padre. Él hace llover, hace salir el sol sobre justos e injustos, o sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Bueno, a mí me conmueve en el corazón, de que Dios no tiene ese corazón donde, eso quiere decir, hombre, sería una tontería pensar que el sol va a salir solo para los buenos, ¿no? Pero lo que Jesús quiere decir es, no penséis que Dios está solamente queriendo ayudar a los buenos y que no quiere ayudar a los malos. En cuanto que uno se deje, sea uno bueno o sea malo, el corazón que se abre a querer que Dios le ayude, Dios le va a ayudar. Ese es el corazón del Padre. Y de esa manera Jesús, Él sabía. ¿Tú te crees que Jesús no sabía que de esos 10, que Él los iba a limpiar, había 9 que no iban a volver? Porque Él podía haber dicho, vale, yo voy a mandar mi gracia y el que tenga un corazón dispuesto para luego reconocerlo, ese se va a sanar. El otro no. No, Él sanó a los 10. A Él no le importaba mostrar su favor porque le habían pedido ayuda. La pena es que de los 10 que recibieron el favor, solo uno pudo aprovechar algo que era más allá de la sanidad del cuerpo. Algo que esa gracia de Dios quería alcanzar más profundo. Y ese que se volvió con gratitud por su sanidad, se encontró a los pies del Señor. Él había estado de lejos, pero él, al responder a la sanidad, encontró una gracia mayor. Y era al estar a los pies de Jesús agradecido, dando gloria a Dios porque estaba sanado, el Señor le pudo decir, vete, tu fe te ha salvado. Hermano, eso nos enseña. Hay una palabra del Evangelio de Juan que a mí me conmueve, quiero que la leamos en primer capítulo, ese primer capítulo de Juan, que da un testimonio de lo que es Jesús para nosotros maravilloso. Dice en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, voy a leer desde ahí, dice, y aquella palabra, aquel verbo, fue hecho carne
es decir, se hizo persona y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice ahí, lleno de gracia y de verdad. Si yo creo a Jesús, yo tengo que tener claro ese testimonio que me da la palabra y que yo he experimentado en mi vida, que Él no es corto, Él no es medido, Él no es apenas, bueno, depende, sino que el Señor tiene una actitud siempre de esa plenitud que hay en Él, de la que yo me puedo aprovechar. ¿Qué hago yo que no me aprovecho de la gracia que Dios tiene para mí? Él me hace favores y qué bueno que a cada favor que Dios me haga, yo puedo con gratitud responder de tal manera que si me cae una doble gracia, yo la quiero recibir. Yo me puedo quedar contento con el favor que me ha hecho, me ha buscado un trabajo, me ha sanado, me ha ayudado en un problema familiar, ¿vale? Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, lleno de gracia, lleno de verdad, y dice el versículo 16, porque de esa plenitud, de ser lleno, como Él está, de esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia, Él tiene gracia para mí, pero en esa gracia que Él tiene, el que yo lo reconozca no es tanto que Él merezca, que yo lo reconozca, que Él merezca, que Él necesite, Él claro que lo merece, que Él necesite, pero la operación de la gracia de Dios en mi vida tiene un alcance que ojalá yo tenga la sabiduría para cuando recibo el favor de Dios, pararme y decir, un momento, Señor, qué bonito, qué precioso, tu gracia en mí. De yo poder reconocerlo y darme cuenta que en ese reconocimiento todavía hay otra gracia mayor a la que el Señor me puede llamar. Ya yo fui salvo hace tiempo, pero eso no quiere decir que yo no necesite en ese caminar con el Señor, esa plenitud que hay en Él, ese lleno de gracia, de verdad, para que yo pueda en un nivel cada vez de acuerdo a mi caminar con el Señor, no perderme, no quedarme corto con el entendimiento de lo que es esa gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Hermanos, en esta mañana a mí me gustaría que notarais este pasaje de los 10 leprosos tiene una característica que a mí me habla muchísimo, y es la manera en que Jesús tiene que operar, cómo Él obra el milagro. En este caso la gente es respetuosa, se sabían gente muy marginada. Sabéis que la señal del reino, hermanos, la señal del reino, Jesús sanaba a la gente. A veces pensamos, y Dios es un Dios sanador, pero a veces pensamos que en esa mentalidad de que la enfermedad, el pecado, cosas que yo no quiero entrar en este tema esta mañana, pero a veces pensamos, hermanos, como que Dios es Dios y no hay, si todo el mundo estamos sanos y los hospitales se cierran. No, la vida, y hay que dar gracias a Dios todavía por la vida. Él nos puede ayudar en las enfermedades, pero tardemos más, tardemos menos, el cuerpo se deteriora, es cuestión natural, fisiológica, y gracias a Dios que podemos tener 60, 70, los años que Dios nos dé, 80 años, pero llegará el día que tengamos que dejar nuestro lugar aquí, y además tenemos la esperanza del cielo, pero entendiendo de que es parte de la cuestión natural, pero en el tiempo de Jesús, hermanos, las enfermedades consideradas como producto del pecado en todos los sentidos, era una lastra. Es decir, tú vas a un hospital hoy en día y ves a una persona enferma y tú das gracias a Dios que tiene un hospital, que tiene unos cuidados médicos, pero sobre todo a ti no se te ocurre pensar, espero que no, que la persona que está postrada es una persona impura, que está enferma porque es pecadora y que es algo en que tú no te puedes acercar. Hoy día el cristiano se enferma y no pierde la dignidad de ser un hijo de Dios. Yo no sé si me explico un poquito en este sentido. Es decir, gracias a Dios entendemos que dentro de nuestra condición, pero en el tiempo de Jesús, hermano, era necesario. Es más, Juan el Bautista llega un momento en que, habiendo dado testimonio el día que se bautiza Jesús de que Él era el Mesías, llega a dudar del ministerio de Jesús, manda mensajero, claro. Juan ha dado testimonio, a él lo meten en la cárcel. Juan, que es primo del Señor, metido en la cárcel, ¿dónde está el Mesías?
¿sí? Porque yo hago la voluntad de Dios, soy un profeta de Dios, he estado predicando en el desierto el arrepentimiento, he dado testimonio de mi primo o de él, que era el Espíritu Santo me ha dicho que era el enviado, y ahora estoy aquí en la cárcel y aquí no cambia nada, aquí no cambia nada. Entonces mandó mensajeros para decir, oye, ¿eres tú el que iba a venir o tenemos que esperar a otro? Porque aquí no nos enteramos de la película. Y dice que en ese momento Jesús estaba sanando gente. Y le dijo a los mensajeros, tú lo has leído en el Evangelio, id y decid a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres es predicado el Evangelio. Jesús tenía en esa obra de sanidad un anuncio del reino, de que el reino se había acercado. Y es verdad que su primo había predicado, arrepentíos y hacer fruto de arrepentimiento, que me interesa que te fijes en esto. La misma predicación de Juan, Jesús luego viene, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una predicación muy parecida, pero hermanos, no tiene nada que ver. Lo que anunciaba aún Juan, siendo uno de los mayores profetas, todavía estaba de acuerdo a lo que hasta ahora era anunciado para lo que había que venir. Y cuando Juan predica y dice arrepiéntete, te está diciendo haz fruto de arrepentimiento. Es lo que siempre la palabra de la ley nos había prescrito. Haz esto. Hermano, era necesario que la ley fuera promulgada, pero era necesario para demostrar, para dejar en evidencia la necesidad que tenía. En cierta manera, la ley venía a ser como cuando tú entras a urgencia en un hospital, y entras a urgencia y tú te sientes que estás mal, no sabes lo que te pasa, pero estás mal. Y allí en la urgencia te hacen las pruebas, te miran la tensión, el corazón, análisis de sangre, todo lo que te haga falta. Y coge y te dan un diagnóstico. Ahora imagínate que tú vas a la urgencia y ahora estás allí, te hacen las pruebas, te dicen lo que tienes con pelos y señales, usted está enfermo de esto, está enfermo de lo otro. Vale, ¿y ahora qué? Vete y cúrate tú. Eso es lo que hacía la ley. Decirte que eras un pecador. Había unas maneras, a la forma de una sombra, de hacer las ofrendas, pero todo el tiempo era lo mismo. Ahí no se sanaba nadie. Todo el tiempo era yo he pecado, tengo que hacer una ofrenda, sigo pecando. Hermano, cuando Juan predica, arrepiéntete y haz fruto digno de arrepentimiento. Pero Jesús dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, cree al Evangelio. Porque hermano, en la palabra de Jesús, igual que la ley te demuestra y te declara tu necesidad, en la palabra de Jesús hay gracia sobre gracia. Para cuando Él te dice cree y arrepiéntete, en su palabra hay una gracia que te ayuda a salir de donde tú estás. En su palabra hay, igual que la palabra de Él, ayudó y alcanzó a los leprosos para poder sanarlos por la propia palabra de Jesús. Hermanos, debemos de tener muy claro, yo tengo que responder al Señor, pero esa respuesta mía al Señor, yo la puedo hacer en lo que el Evangelio me demanda por la gracia que hay en el mensaje de Cristo cuando Él dice ven a mí. En el momento que Él dice, igual que Pedro le dijo estando en la barca, le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, Pedro, ven. Porque en esa palabra de Jesús, hermano, es donde está la gracia para uno creerla. Y en la medida que yo la creo, esa gracia me sostiene. Mientras la ley me va a decir a mí lo que yo necesito, y va a ser muy clara, y es santa, justa, como dice Pablo, espiritual, yo no. Ese es el problema de la ley, que la ley era santa, justa, pero yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Entonces, la ley me dice, tú estás enfermo, necesitas volver a Dios. Sí, pero dice Pablo, lo que era imposible para la ley, por nuestra humana debilidad, Dios enviando a su Hijo en forma de semejanza de pecado, enviándolo en la carne. Él cumplió la ley, hermanos, de tal manera que la palabra de Jesús ya no me dice a mí solamente que soy un pecador,
Ya no es decir, a ver si te portas mejor, sino que la palabra me dice, ven a mí. Ven a mí. Si tú estás trabajado, cargado, si tú tienes sed, si tú estás en necesidad, ven a mí. El que viene a mí no va a tener nunca hambre, el que viene a mí no va a tener sed jamás. En esa palabra es la gracia sobre gracia que el Espíritu Santo nos proclama. Fíjate, el Señor le dice, igual que le dijo al primer leproso que antes mencionaba, bueno, ya has sido limpiado, vete al sacerdote. ¿Por qué le dice el Señor, vete al sacerdote? Igual que aquí, Señor, ten misericordia de nosotros los 10. Y el Señor dice, id y mostraos a los sacerdotes. En este caso era muy curioso porque todavía no habían sido limpiados. Pero la ley prescribía. Lo que Jesús hace es declararles lo que la ley prescribía. La ley tenía, hermanos, en los capítulos 14 y 15 de Levítico, del libro de Levítico, que es el libro de la ley, 2 capítulos. Yo, cuando en Málaga he predicado de esto, hermanos, me ha gustado llamar la atención, porque, claro, la palabra es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios da testimonio, y si no, no me sirve, de quién es Cristo. Si a mí no me presentan a Cristo a través de la palabra se convierte en letra. No me sirve para nada. Yo tengo que llevarme la palabra, me tiene que llevar a Cristo. Entonces, hay 2 capítulos. Capítulo 14 del libro de Levíticos, y además no un capítulo de 5 ni 6 versículos, sino de 40 o 50 versículos, donde le dice a la persona, el 14 empieza diciendo, para ver quién estaba leproso o tenía enfermedad de contagio de la piel y todo eso. Si veis que alguien aparece con mancha, esto y lo otro, en el lenguaje que habla ahí el Levítico, traedlo, porque claro, me parece que en ese tiempo nadie iba por su propia voluntad. Traedlo al sacerdote, que él lo vea, él lo va a mirar, ve que puede tener una semana encerrado. A la semana o a las 2 semanas lo va a volver a mirar. Todo el capítulo va hablando de cómo descubrir la enfermedad, de cómo diagnosticarla, pero ni una palabra de cómo curarla. Ni una palabra. Era prevenir. Si esta persona está contagiada, se aísla y ahí está. Y el capítulo 15 era, a partir de ahí, ¿qué pasa si la persona se ha curado? ¿Cómo se ha curado? Nadie lo sabría, pero alguien se curaría. Estando ahí, bueno, entonces ahí entra el capítulo 15. Si tú te has curado, tú vas al sacerdote. Yo creo que cuando estás malo te tienen que llevar, porque tú no vas ahí, porque te van a aislar, pero si estás curado, lo primero que quiere ir eres tú. Entonces, en el capítulo 15 dice, tú ve al sacerdote y ahí te va a decir lo que tú tienes que ofrendar. Si es un palomino, si es un animal, si es... Entonces, todo el capítulo igual, otros 50 o 60 versículos de lo que tú tienes que ofrendar. Hermanos, la palabra de Jesús a los 10 leprosos, tomando la ley, Él dice, id y presentaos a los sacerdotes. Y todo lo que el capítulo 14 dice, de lo que es describir sin solución la enfermedad, en la palabra de Jesús, en esa gracia sobre gracia, en el camino, fueron limpiados. Hermanos, cuando tú ves esa eficacia en Cristo, lleno de gracia y de verdad, para responder a la necesidad de nuestras vidas, tú tienes que decir, Señor, gracias, porque a través de tu palabra y por lo que yo veo en el Antiguo Testamento, yo puedo ver como en un reflejo, qué cosa más grande, la diferencia que hay entre lo que la ley prescribía y entre lo que Cristo viene a traer, donde Él con una sola palabra cogida de la ley, id y presentado a los sacerdotes, pero en la boca de Jesús tiene el poder para en un momento 10 personas son limpiadas de la lepra. Y no solo eso, sino que igual que el capítulo 14 es superado, porque no solo está diagnosticado, sino que Jesús sana, en el capítulo 15, que era lo de las ofrendas, en el caso de los 9, ellos prefieren quedar con lo que la ley dice y Jesús le había dicho, id y presentado al sacerdote. Pero en el caso del samaritano, la palabra de Jesús, que es gracia sobre gracia, no solamente fue sanado lo que la ley no pudo hacer, sino que lo hizo en la ofrenda que tenía que dar para que los sacerdotes lo declararan claro. Él prefirió antes volverse.
Hermano, ahí operó la palabra de Jesús. No solo sanando al samaritano, sino que haciendo que el otro capítulo, que era ofrendar a Dios, él viera mucho más interesante hacer una ofrenda a lo que dice la palabra de Dios. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es bueno presentar animales, sí, todo lo que tú quieras, pero ese hombre se dio cuenta en ese momento que lo que había pasado en su vida no era solamente que ahora yo voy al sacerdote, que es lo que quiero, que me declare limpio. No, en mí ha pasado algo. Y era un samaritano. Hermano, quizás a veces los otros, si los otros eran de Israel, eran israelitas y tenían la mentalidad de la ley, bueno, he sido sanado bien, pero yo voy a cumplir la ley. El otro no tenía esas ataduras. En su ignorancia, él dijo, ¿qué ley ni qué ley? Yo me voy a quien me ha sanado y me pongo a los pies de él y lo adoro, hermano. Y en esa ofrenda que él hizo libre, él encontró su salvación. Porque respondió a la gracia del Señor, ¿no? Y no a un mandamiento de la ley. En este sentido tú puedes ver de qué manera, hermanos, aparte de poder considerar lo importante que es la gratitud, lo importante que es poder reconocer la obra de Dios, dar gracias, pero sobre todo poner en valor, hermanos, poner en valor lo que significa que yo atienda la voz de Jesús, que yo pueda recurrir a Él en ese ser lleno de gracia y de verdad, y de poder entender de que lo mejor que me puede pasar en la vida es acercarme a Él y rendir mi vida a Él. Desde esa entrega a Jesús, desde ese creer a su palabra, yo puedo estar seguro de que el favor de Dios me va a ayudar. Y ayudar de una manera en que en muchas ocasiones quizás yo no lo entiendo, como Él decía a sus discípulos cuando Él lavó sus pies el día de la entrega, la Pascua, la cena de la Pascua, y el Señor empezó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro se negó. Cuando llegó a Pedro, sabéis que él se negó. Y el Señor le dijo, Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. A veces puede haber en nuestro caminar con el Señor, aun queriendo estar abierto a la gracia, momentos que no entendemos los procederes del Señor, las maneras en que Él le gusta hacer las cosas. Pero en eso yo creo que la palabra nos ayuda, hermanos, a no tener desconfianza. Pedro creía muy digno el poder decir en ese momento, no, Señor, tú eres el Señor, ¿cómo tú vas a dejar el sitio en la mesa y te vas a poner a lavarnos los pies? A veces hay cosas que chocan la mentalidad, pero ahí el Señor le mostró a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Lo iba a entender muy pronto después. Porque hermano, a veces entendemos y creemos que la gracia de Dios en nosotros es tan perfecta también, que parece que no tenemos que aprender nada. Y Pedro, siendo un hombre comprometido con el Señor, siendo verdad que él estaba dispuesto a dar su vida por él, pero tuvo que aprender esa misma noche una lección muy importante. Y era que él, como todo, está rodeado de humana debilidad. Hermanos, si no tenemos la gracia de Dios, si incluso cuando fracasamos, cuando fallamos, no nos agarramos a la gracia de Dios, no vamos a poder permitir que esa gracia sobre gracia. ¿Qué gracia sobre gracia necesitaba Pedro? Darse cuenta que él no era mejor que sus compañeros. Él decía, Señor, todos te van a dejar, yo no. Yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y hermano, con esa actitud parece que el Señor iba a estar como muy orgulloso de que tenía allí un Pedro que iba. No, pero hermano, cuando estamos tan gallitos, el Señor dice, este no está entendiendo nada. Y el Señor le dijo, Pedro, si yo no te lavare, no vas a tener parte conmigo. Tienes que dejar que yo te haga el favor, porque yo haciéndote el favor te voy a obligar a que tú seas el primero que vea que tú has fallado y que tú tienes que lavar los pies a tus hermanos, que tú tienes que estar dispuesto a usar la misma gracia que yo uso contigo. Hermano, si Dios quiere, Jesús quiere trabajar con nosotros, es porque es lo mejor que nos puede pasar. Nos va a librar de toda vanidad y nos va a ser útiles para los demás. El Señor no necesita en ese sentido de nosotros, pero Él está tan interesado en trabajar en tu vida, en trabajar en mi vida, en que es importante ver que es por gracia. Yo no merezco que Él lave los pies, hermanos, yo no merezco tantas cosas del Señor. Y Él lo está haciendo a diario conmigo. ¿Y qué me muestra eso? Que quién soy yo para negar a mi hermano. ¿Quién soy yo para apuntar a mi hermano, para decir, no,
lo que Dios hace conmigo me pone en deuda, no con Él. A veces decimos, Señor, yo no sé con qué pagarte, es una manera sincera a veces de orar, pero lo digo en plan un poco sarcástico. Señor, yo no tengo palabras, no sé cómo agradecerte. Y el Señor dice, ¿cómo que no sabes? Si tienes a tus hermanos ahí, yo no quiero que me lo hagas a mí, hazlo a tus hermanos. Tienes que perdonar igual que yo te perdono, tienes que servir igual que yo te sirvo, tienes que en alguna manera entender que tú no eres mejor que ellos, es lo que yo quiero que tú hagas. Hermanos, esa respuesta, cuando el favor de Dios viene, que es comparable a la del samaritano, hermano, piensa en tu vida, ¿cuántas veces te puedes ver ayudado del Señor? Y que hay una manera de volverse en un servicio a otro, en un poder dejar que Dios trabaje en tu vida. Hay muchas maneras de volverse, de no ir como la ley dice al sacerdote, yo he cumplido. El Señor me dijo que yo fuera sacerdote, yo he ido. Vale, has cumplido, pero no se trata de eso. Se trata de estar en ese espíritu, donde la gracia de Dios en ti te lleva a una sobregracia, porque deja que opere el poder de Dios de esa manera tan maravillosa. Bueno, así la iglesia tiene esa oportunidad de tomar de su plenitud. Nos puede faltar, yo no sé qué cosa nos pueda faltar, pero la Biblia dice que Él está lleno de gracia y de verdad, y que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Yo tengo necesidades, y cuando yo tengo necesidad y clamo al Señor y su gracia me alcanza, yo espero en el Señor la sabiduría para saber responder a ese favor de Dios, para que esa gracia de Dios sobreabunde, que siempre será para bien de otros. Amén. Oramos un momento.